Entonces ahora le pido a usted, mi hermano, en este momento incline su rostro y pídale al Señor que le hable en esta mañana. Dígale al Señor, háblame, porque en verdad necesitamos que nos hable. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por cada persona aquí presente. Y rogamos en el nombre de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, que nos enseñes con tu Espíritu. Que tu Espíritu Santo, tu poderoso y santo Espíritu, nos guíe a toda la verdad y nos enseñe todas las cosas. Enséñame, Señor, todas las cosas. Y todo sea en el nombre santo de Jesucristo el Señor. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Bueno, voy a pedir algo, y es que si usted no tiene Biblia, bueno, aquí va a estar la Biblia, pero qué bueno sería que se hiciera al lado de alguien que tenga una Biblia. Amén. O que se haga en pareja, o en fin, que no se me quede solito. ¿Listo? No oí. ¿Me oyeron? Amén o no amén. No se me quede solito. Búsquese ahí, compañero, para que escuche la palabra de Dios con un hermano, con una hermana. ¿Listo? Pero eso sí, les voy a pedir un favor, no se me pongan a comadrear. De pronto dice, hace rato que no veo a la vecina, y no se adelante el cuaderno después de la reunión. ¿Listo? Bien. Entonces la enseñanza de hoy se llama el poder que me fortalece. Amén. Y vamos a mirar, por favor, en el libro de Efesios. Vamos al capítulo 3, versículos 14 al 19, por favor. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Y mire la terminología que usa el apóstol Pablo. Habla de llenura, habla de plenitud. Amén. Habla de cosas grandes. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo, hermanos? Habla de cosas que exceden nuestro conocimiento, que van más allá de lo que usted y yo sabemos. Pero es más, no solamente lo que usted y yo sabemos, sino que excede a todo conocimiento. Amén. ¿Qué quiere decir eso de que excede? Lo supera. Supera todo conocimiento. Si hay un hombre sabio en esta tierra, el científico que más conoce de ciencia, el que ha recibido Nobel y tiene varios colegas que han recibido Nobel, es que mire, los científicos más importantes de toda la historia, la mayoría están vivos. Solo imagínese eso. La mayoría del conocimiento científico se ha dado en estos últimos años. Nosotros no sabemos porque estamos dedicados a nuestros asuntos, pero la ciencia ha aumentado tremendamente. Y aún así, el amor de Dios excede todo conocimiento. Supera cualquier razón humana, cualquier filosofía, cualquier ideología. Mis hermanos, hay ideólogos, filósofos y sabios que se creen la última Coca-Cola del desierto y dicen que Dios no existe.
Pero cuando intentan demostrar la veracidad de sus argumentos, los vemos al final del año cantando aleluya en una iglesia. Amén. Hay autores de libros sobre Cristo, sobre la veracidad de la vida de Cristo, y cuando los entrevistan y les preguntan, ¿por qué razón ustedes de la religión insisten en hablar de la veracidad de Cristo? Y el hombre responde, es que este libro no lo comencé a escribir como creyente. Yo era ateo y quería demostrar científicamente que Jesucristo no existió, y si existió, su resurrección fue una fantasía. Y no pude negarme a la verdad, y no pude negarme a conocer a Dios, y no pude negarme a tal amor tan grande que había tenido por mí. Y terminan el libro siendo verdaderos creyentes en el Señor Jesucristo. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa, nuestros hermanos. Eso es la plenitud del conocimiento de Dios. Que cuando la ciencia intenta demostrar lo contrario, acaba de rodillas delante de Dios. Esa es tremenda plenitud. Antes la ciencia queda subordinada a la autoridad y al poder de Dios. Y los arqueólogos acaban demostrando cada cosa que en la Escritura dice. Cuando leían sobre los hititas, sobre uno de los pueblos que enfrentó Josué, los heteos, hititas, decían, es que esa Biblia es mentira. No existen los hititas. Entonces después salió a la luz las crónicas de la Ilíada, y el pueblo de Troya era el pueblo hitita. Amén. Y después comenzaron a descubrir las ruinas de la capital, no Troya, otra capital. Y comenzaron a descubrir ciudades. Y todos los jeroglíficos decían, este es el pueblo hitita. Amén. Y después comenzaron a hablar y a decir, no, es que eso que dijeron ustedes de los asirios es puro cuento. Y después acabaron descubriendo Nínive y el portón de los leones alados, y esculturas y tumbas y construcciones. Hermanos, no estamos hablando de cualquier cosa. Lo que Dios dice en su palabra es plena verdad. Su conocimiento excede a cualquier cosa que usted y yo supongamos. Amén. Pero vamos a pararnos un momento en la historia. Pablo le predicó a los efesios. Los efesios vivían en la ciudad de Éfeso. Hoy en día tiene un nombre moderno. La ciudad de Éfeso está en lo que hoy es Turquía, Asia Menor. Amén. Y cuando les predicó, la persecución se levantó contra ellos. Y algo más que la persecución, los efesios tenían que enfrentar algo mucho mayor, y era conocer a Dios. Eso era su mayor lucha. Les invito a que lean Apocalipsis 2 del mensaje a las iglesias y vean cómo el Señor Jesucristo, eso mírenlo en su casa, en Apocalipsis 2, se los dejo de tarea. Y la primera iglesia es mensaje al ángel a la iglesia de Éfeso. Y comienza el Señor Jesucristo a deshacerse en elogios hacia el servicio, hacia el amor, pero que tenía algo contra ellos: habían dejado su primer amor. O sea, la lucha más grande de los efesios era conocer a Dios. Amén. Ellos tenían persecución por los que fabricaban ídolos y tenían que enfrentarlos.
Tenían que enfrentar esa oposición demoníaca. Y más adelante, en el capítulo 6 de Efesios, el apóstol Pablo les habla de lo que les tocaba hacer. O sea, diciéndoles, la vida cristiana no es un asunto de florecitas y esponjitas dulces. Sí, algodoncitos de colores y arcoíris y unicornios y todo lindo y todo bello. Es que la vida cristiana es linda. No, el apóstol Pablo les decía, esto es una lucha. ¿Han visto los soldados romanos que se parquean ahí frente a su casa para hacer guardia? Sí, digo, así es su armadura espiritual. ¿Han visto contra qué enemigo les toca pelear? Ahí cerca a esta península, donde hoy es Turquía, se desarrollaban combates entre los soldados romanos y la caballería del imperio persa. Y eso era terrible. Pero la caballería persa eran caballería ligera y solamente lanzaban flechas desde lejos. La infantería romana era infantería pesada, tapados hasta el pelo, y cuando veían a la caballería persa, se armaban todos en línea, en cuadro, tras sus escudos, con sus jabalinas y sus espadas listas y avanzando, y avanzando. Les decía el comandante, todos quietos, armen un cuadro y vamos a esperar a la caballería. Y la caballería persa decía, ya están los romanos, lancen flechas, préndanle fuego a esos romanos, y sac, 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 y lancen flechas, y los otros tras sus escudos. Y cuando se cansaban, se abrían los escudos y salían unos tipos con las jabalinas. ¡Fua! Imagínense miles de jabalinas lanzadas contra los jinetes, y ¡suapo! Y le cuadraban a un caballo, ¡pum! Le cuadraban a un jinete, y luego se escondían todos tras sus escudos, y llegaban las flechas de respuesta, hasta que uno de los dos bandos perdía. O sea, era una lucha, y el apóstol Pablo, ven esa lucha se ve aquí desde Éfeso, desde estas ciudades de Asia Menor se ve. Digo, así es la guerra espiritual, y para esa guerra espiritual ustedes necesitan fortaleza. Pero más adelante les decía, hermanos, desde el momento en que sé de su amor, de que sé de su disposición, desde ese momento yo doblo mis rodillas por ustedes, porque tienen una lucha más grande que enfrentar, y es conocer toda la plenitud de Dios, conocer todo el amor de Dios, tener a Cristo en el corazón, estar cimentados y arraigados en la verdad, en el amor. Amén. En otras palabras, ser cristiano no es un juego de niños. Para usted ser cristiano necesita a Cristo. Eso no es de que yo voy a hacer fuerza y voy a intentarlo y no voy a tomar, y después al día siguiente, ¿cómo están, hermanos? Aleluya, dándole a la cerveza, gloria a Dios. Y yo, ¿cómo alza el codo este pastor? Oiga, y vean nomás al aleluya. O sea, si esa es mi fuerza, ya caí. Un predicador decía, si nuestra salvación dependiera un 10% de nosotros, estaríamos 100% perdidos. Créalo, si nuestra salvación dependiera, si sea un 10%, un 1%, depende un poquito de ti, ya estás perdido. Porque nuestra salvación no depende de nosotros, gloria a Dios, depende de Jesucristo. Amén. Y la vida cristiana no depende de usted o de mí, depende del Señor. Obviamente usted sí tiene que poner de su parte, porque la salvación no depende de nosotros. La vida cristiana, aunque participamos de ella, aunque nos corresponde vivir en santidad, usted y yo dependemos de Dios. Por eso la enseñanza se llama el poder que me fortalece. Y de ese poder vamos a hablar, hermanos. Amén. Mire, el apóstol Pablo pide al Padre que les dé a los efesios el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ahí ve que la clave es que reciban poder del Espíritu Santo para tener la fuerza para andar en el camino del Señor.
Amén. Es que solamente imagínense lo que les tocaba. Solo imagínense lo que les tocaba. Un imperio que no toleraba que alguien adorara a otro rey. Y Jesucristo, para los cristianos, o sea, para usted y para mí, es el rey. Y para el imperio romano eso era inconcebible. César es rey y debe ser adorado. Y los cristianos decían: yo respeto a César porque es mi autoridad y oro por él, pero mi rey se llama Jesucristo. Crucifiquen a este cristiano a ver qué piensa después de eso. Allá, ¿qué piensa? Que yo te perdono y Jesucristo mi rey te ama. Enciéndanlo en fuego a ver qué piensa. A ver, cristiano, ¿qué piensa? Que Dios los ama y me veré con él en este momento. Y para eso se necesitaba poder del Espíritu Santo. Amén. Eso no es que a fuerza uno decía: bájeme, yo niego al Señor, quítenme estas llamas. Ay, era mentira lo de hace un rato. Ay. En nuestra fuerza sería así. Apenas nos ponen la espada, decimos: ¿a quién quiere que denuncie? Yo sé todo, yo sé todo. Eso serían nuestras fuerzas. Al primer planazo estamos contando toda la verdad. Y el pastor es fulano y vive en tal casa y la señora vive en tal otra porque quiere protegerla y los niños viven en tal lado. Muchos sapiamos a todo el mundo. Eso sería en nuestra fuerza el ser cristianos. Ahora, eso sin una espada ya estamos denigrando del prójimo. Hoy en día, sin una espada ya estamos renegando del Señor con nuestros pecados. Con el Señor en nosotros, de lo que habla este versículo que vamos a leer ahorita, ¿sí? De lo que leímos ahorita. Perdón. Sin el Señor en nosotros, hermanos, estaríamos muy contentos con nuestro pecado. Y ni pensar venir a la iglesia. Ir a la iglesia. Ay, pastor, usted con las que sale. Ay, pastor, si ahorita domingo es que uno duerme lo más de bueno en la mañana. Lo reto a dormir con este calorcito que está haciendo. Lo reto. Es más, si hay algún cristiano que me está oyendo en este momento, apáguele el ventilador. Y lo reto a seguir durmiendo. Y hay alguien que me dice: y sí, pastor, son capaces de que se levantan a la 1 de la madrugada, pero 1 de la tarde de la madrugada. Ay, ¿verdad que hoy era culto? Ay, pero el pastor es chévere, el pastor es bien. ¿Cierto? ¿Cierto, hermanos? Y el pastor está dando palo hoy. No estoy dando palo, hermanos. ¿Cómo le ocurre? ¿Ustedes me ven con un palo en la mano? Hermanos, en serio, sin tener una espada que nos amenace, muchas veces hacemos lo que es contrario al Señor. Eso es la verdad. Es más, ni empujados, queremos, pero hay la manera de la Escritura, hermanos, y la ayuda que da Dios. Acuérdense, el poder que me fortalece. Y vamos a mirarlo por partes, vamos por partes. Lo primero, vamos al versículo 14. Vamos a mirar el versículo 14. 14, el 15, gracias, el 15. Mire, el 14 está bien, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, el apóstol Pablo, el versículo 14, Efesios 3:14. Efesios 3:14. Y entonces, póngame cuidado a esto, hermanos. El apóstol Pablo entiende quién es el Padre Celestial. Y entiende que cuando concede respuesta a las peticiones, da mucho más de lo que le pedimos y esperamos. Vamos a mirar Efesios 3:20, por favor. Efesios 3:20. Eso es lo que entiende el apóstol Pablo. Le voy a pedir al Padre, y lo que le voy a pedir al Padre excede, y lo que me va a conceder el Padre es mucho más. Y mire lo que dice el versículo 20:
Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El 21, por favor. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo está hablando del Padre, y cuando usted le pide algo al Padre, espere algo más. Amén. Mire, si la respuesta del Padre es no, Dios no le va a dejar en su no, le va a dar una respuesta. No es eso, pero tengo otra opción para ti, mejor. Espera, y mientras esperas, tengo esta opción para ti. Y la respuesta es sí, y sí en mayúsculas. Y ese sí es glorioso, hermanos. Así Dios nos diga no, eso es glorioso. Job le pidió a Dios respuesta por todas sus aflicciones, y lo que hizo Dios fue manifestarse delante de Job. A Job se le olvidó que le había pedido a Dios. Aquí tengo a Dios frente a mí, ¿qué más quiero? Amén. Hijo, he hablado neciamente, hablé lo que no sabía, pero ahora mis ojos te ven. Amén, hermanos. O sea, ver a Dios, imagínense que usted le está pidiendo a Dios cosas y Dios se le revela, y llega usted, salga, ay no, pero Dios, no salga con esos cuentos, yo le estaba pidiendo 5,000 pesos para lo del motero. Ay Dios, y usted dice que se aparece. Yo creo que usted no hace eso, ¿cierto? Dios, estás aquí. O sea, usted no sale no sale de ese éxtasis, no sale en días. ¿Qué le pasa, vecina? No, es que estaba orando y la casa se llenó de una luz. Ay, pues usted queda en la gloria todo ese año. ¿Sí o no, hermanos? El apóstol Pedro estaba esperando el almuerzo, estaba esperando que le dieran el almuerzo. Y el Señor, mientras estaban esperando el almuerzo, llegó y se le manifestó en gloria y le dio una visión. Ay Dios, es que estoy esperando el almuerzo, ahorita no es la hora de la oración. ¿Usted le respondería así a Dios? ¿Cierto que no? O sea, aquí está Dios y me quiere revelar algo. ¿Te imagina eso? Hermanos, y no estamos hablando de un gran teólogo, estamos hablando de un hombre trabajador, pescador. Un hombre con las manos más ásperas que las suyas. Aquí hay hermanos que trabajan en construcción y sus manos son fuertes, dan la mano y uno siente que ve la gloria. O sea, si llegan a apretar un poquito más lo desaparecen a uno. Y manos grandes, fuertes. Y las del apóstol Pedro eran más fuertes y más ásperas. Solamente imagínense tirar atarraya, jalar esa red, jalar ese pocotón de pescado pesado. O sea, no estamos hablando de un erudito teólogo, no, un hombre que tenía un conocimiento personal de Dios, y Dios le revela antes de la hora del almuerzo. ¿Qué cuento de almuerzo? ¿Qué es lo que quiere mostrarme Dios? Se le olvidó el almuerzo y se quedó pensando, ¿qué es? ¿Qué es lo que me quiere hablar el Señor? Amén. Y ahora la otra palabra, que es la base de la enseñanza: ser fortalecidos. Vamos al versículo 16. El ser fortalecidos. Mire, la palabra de la que se basa el apóstol Pablo, una palabra griega, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, es una palabra, es un verbo pasivo, increíble. O sea, la acción de ese verbo es esperar que pase. Amén. La idea del verbo de esta palabra es esperar que pase. La palabra fortalecido no es que usted tenga fuerza en sí mismo, sino que usted tiene que esperar a recibir la fuerza. Amén. Lo que tiene que hacer, la acción suya en ese verbo de fortalecido, es dejarse fortalecer. Amén. O sea, no hay fuerza en usted para cumplir, ni en mí, para cumplir con este requerimiento. Mire qué dice: para que os dé
conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos. O sea, el que fortalece, el sujeto de este verbo fortalecer es Dios. No es usted, no puedo ser yo, no puede ser ninguno. Nuestra acción es dejarnos fortalecer. O sea, está usted pidiéndole a Dios: Dios, pido que me fortalezcas. Entonces esa fortaleza no se logra en un gimnasio. Bueno, le pedí a Dios que me fortalezca, entonces voy a trotar alrededor del parque, entonces me voy aquí al gimnasio que vi por ahí, y entonces me voy a poner a mover llantas de tractor, para sacar músculo y sacar fuerza. No, acuérdese, es un verbo de acción pasiva. O sea, a usted y a mí nos toca esperar. Esa es la parte más linda y que no nos gusta: esperar. Esperar. La fuerza para que usted sea cristiano no viene de usted, viene del Padre. ¿Y con qué nos va a fortalecer el Padre? Entonces, con poder. Dice fortalecidos, y ahí pegadito dice: ¿con qué nos fortalece? Con poder. Ese es el medio para la fortaleza de los creyentes. Amén. Miremos lo que dice Hechos 1:8, por favor. Y mire lo que dice: pero recibiréis ¿qué? ¿Recibiréis qué? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, dice que ese poder que necesitamos para ser testigos del Señor Jesucristo viene del Espíritu Santo. Recibiréis poder, fortalecidos con poder. ¿Sí ven la relación, hermanos? O sea, ese poder no viene de usted, no viene de mí. Venga, voy a orar para que reciban poder. No, no. Si el Señor no nos concede el poder, así nos herniemos, ayunemos, nos paremos de cabeza, ese poder no viene. Amén. El poder viene del Señor. Volvamos a Efesios, por favor, 3:16. Mire, aquí hablamos fortalecidos, que es la acción de dejarse fortalecer. ¿Fortalecer con qué? Con poder. Poder que viene de lo alto. ¿Y qué va a ser fortalecido, hermanos? El hombre interior. O sea, su parte interna, mi parte interna. No es que resulté fortalecido y ahora puedo. Entonces las damas dicen: ahora puedo correr como super chica. Y vemos, entonces, por ejemplo, aquí recibió poder y una mancha verde, aquí la que vimos, y salieron las sillas y los hermanos volando para las paredes. Y ¡fum! Una zanja por toda la calle hasta Pozo 7, donde la hermana paró. ¡Ay, aquí está el pollito! Y le regresa y nos trae pollo a todos. Ahí está el mensaje subliminal. No, hermanos, no recibió poder para eso. O sea, no se fortaleció nuestro cuerpo. Recibió poder y se puso verde cuando se enojó y tumbó todas las casas. O sea, eso no es así. Amén. De eso no se trata, hermanos. Dice que fue fortalecido el hombre interior. El hombre interior, la vida cristiana, Dios la ve de dos formas. Dios ve nuestra obediencia y esa obediencia también la ven los demás. Amén. Pero también ve nuestra fe. Y nuestra fe, esa fe la ve Dios, la ve el Señor. Amén. Las demás personas solamente pueden ver nuestra fe por los frutos de esa fe. Pero el Padre ve el interior. Amén. ¿Qué le dijo Samuel el profeta? ¿Qué le dijo Dios, el Padre, a Samuel el profeta? Cuando vio semejante tipo, uno de los hermanos de David, haga de cuenta ver a un Dwayne Johnson con barba, tipo con pectorales que de pronto los movía así, ¿no? Y con el abdomen de lavadero, y de pronto se paraba y ¡pum! Y salían músculos de todas de las piernas.
De pronto saludaba a las hermanas del pueblo y le salían músculos de los dedos. Tipo grande, fuerte, dijo: he aquí el ungido de Jehová. Y Dios le dijo: el hombre solamente mira lo que está delante de sus ojos. Dios ve el corazón. Amén. Y es esa parte, hermanos, el interior, lo que Dios quiere fortalecer. Es lo que nos lleva, hermanos, lo que nos lleva a usted y a mí a ser creyentes de verdad. Amén. ¿Y qué fortalece el hombre interior? Amados hermanos, el Espíritu Santo. Diga conmigo: el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Mire, Dios concede al creyente el Espíritu Santo. Y póngame cuidado a esto, hermanos, pónganme atención a estos. Él da el poder para que este creyente viva una vida de verdad cristiana. Sin el Espíritu de Dios, hermano, lo que usted y yo hagamos es cuento. Amén. Dígale a su vecino: no me salga con cuentos. No me salga con cuentos. Amén. O sea, yo no le puedo salir a usted con cuentos. Mire, pónganme atención a esto. Nuestro mayor reto es mostrar a Cristo en nuestra vida, hermanos. Ese es nuestro mayor reto. Y eso solo es posible con el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Amén. Mire lo que decía un gran e importante predicador del siglo XIX, Dwight L. Moody. Él decía esto: podemos tener iglesias llenas de personas vacías. Necesitamos que el hombre interior esté lleno de poder de Dios. Amén. Y eso lo decía un hombre de Dios del siglo XIX, hace ratico nomás. No hace ratico, ¿no? Siglo XIX. Este hombre era conocido porque él clamaba por la manifestación del poder del Espíritu de Dios en la vida de los creyentes. Y era un hombre usado por Dios tremendamente, Dwight L. Moody. Pero él decía esto, que uno como pastor quiere que la iglesia se llene, uno no quiere ver sillas vacías. Amén, hermanos. Y yo creo que ustedes tampoco. Pero esas sillas llenas pueden estar ocupadas por gente que está vacía. Llegaron a la iglesia y como llegaron se fueron. Llegaron a la casa y no importa que hayan llegado a la casa, son iguales a como se fueron a la iglesia. Dicen ser cristianos, pero madrean igual que cualquier cotero de plaza. Y hasta los ponen colorados de la pena. Uy, ¿ese es el que va a la iglesia? Ay, no. Ay, no. Ansiedad. Y ponen ansiosos a un cotero de plaza vulgar. Son agresivos como cualquiera de estos puñaleros que usted ve en los barrios. Llega el atracador, le saca el puñal para que le dé el celular. ¿Y entonces qué va a hacer? Y el atracador sale llorando. ¡Ay, me sentí ofendido! O sea que esa es la clase de cristianos vacíos y llenos del mundo. Hermanos, esa clase de cristianos necesitan a Cristo. Amén, hermanos. Y el mundo está lleno de esos cristianos. Mire, ¿sabe cuántos cristianos dice que hay en el mundo? 1.000 millones. Ahora, ¿cuántos de esos que dicen ser cristianos están llenos del Espíritu Santo? No me responda. Por sus hechos se distinguen. ¿Por qué mucha gente que se dice cristiana actúa como un verdadero pagano? Por este pequeño detalle nomás. Porque no han sido fortalecidos en su ser interior. Porque muchas veces nosotros pecamos como cristianos porque dejamos de fortalecernos en nuestro ser interior. Amén.
Mire, han habido casos muy tristes, hermanos muy queridos, fieles, amorosos de Dios, y después estamos lidiando con el pecado de ellos. Y le decimos, hermano, ¿qué pasó? No, pastor, es que dejé de orar. Pastor, es que dejé de buscar a Dios. Pastor, es que dejé de leer la Biblia. Mire, si usted deja de leer la Biblia, es una señal de alarma. Si deja de orar, atérrese, corra. Amén. Amén, hermanos. Eso es señal de que está en peligro su alma. Ya después es que no quiere ni congregarse. Hermanos, esas son señales de peligro. Por eso el apóstol Pablo oraba por estos fervorosos hermanos, y esa debe ser nuestra oración, mis hermanos. Nuestra oración debe ser que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. Versículo siguiente: que nosotros estemos cimentados y arraigados en el amor del Señor. Amén. Pero eso solamente es posible si el Espíritu del Señor está en nosotros. Amén. Amén, hermanos. Mire, si usted como creyente va a enfrentar esta vida cristiana, necesita al Espíritu de Dios. No lo puede obviar. Mire, una hermana, hija de un gran evangelista a nivel internacional, el evangelista que Dios ha levantado más grande en el siglo XX, Billy Graham. Y ella asistía a la iglesia desde pequeña, y ella decía que al Espíritu Santo solamente lo mencionaban 3 veces en el año en la iglesia. Y no estamos hablando de una mala iglesia. Ella se congrega en iglesia de sana doctrina, pero al Espíritu Santo se le mencionaba como algo aparte, distante. Los norteamericanos tienen 2 palabras para referirse al Espíritu Santo: Holy Ghost y Holy Spirit, ¿sí? Entonces, en esa iglesia usaban esa palabra de Holy Ghost. Entonces ella pensaba que eso era un fantasma, y no veía toda la plenitud del Espíritu Santo, y ella no quería nada que ver con un fantasma. Pero resulta que el Espíritu de Dios no es un fantasmita, sino que es Dios mismo, y Él desea manifestar el poder de Dios en nosotros para que seamos verdaderos cristianos cimentados en amor. Amén. ¿Cómo se nota que usted es creyente, que yo soy creyente? Por el amor que nos tenemos entre nosotros, pero también por el amor que manifestamos a los demás. Le digo algo: que entre nosotros nos amemos debe ser normal. Amén. O sea, usted no puede decir: ay, pastor, con ese hermano no me haga sentar al lado de él, porque yo y él y yo. Eso es una mentira diabólica. Amén, hermano. Amén. La idea es que usted y cualquier hermano funcionen como si fueran una pieza, un conjunto. Eso debe ser natural. Amén. Yo y otro pastor debemos funcionar como uno, porque mi pastor es de otra congregación, es mi hermano. Amén. Amén. No de que estiro trompa, abro los ojos. No me abra esos ojos, que no le voy a echar gotas, hermano. Le digo eso. Mi pastor de otra congregación es mi hermano, yo debo funcionar. ¿Por qué? Porque lo amo. Amén. Amén o no amén. Si ustedes ven que llega la invitación para concierto, yo le digo: iglesia, hay un concierto. No le digo: prohibido se me maneja concierto. No, hay un concierto cristiano, vayan, porque estoy unido con mis pastores de aquí de Barranca, y los eventos que hacen, iglesia, desde que no interfieran las reuniones pueden ir, porque es un acto de unidad. Amén.
Si hay boletas, se las comparto al que más pueda. Si no, que no hay boletas, que todos pueden entrar. Hermanos, vayan que hay concierto. Amén, hermanos. Que los hermanos que vinieron, en su mayoría, no son de la iglesia hueleyana, solamente Esther y John y las dos niñas. De resto, son de iglesias diferentes. Amén. Y son nuestros hermanos, los recibimos. Mire, hay ahorita equipos de ellos en este momento en Piedecuesta y en San Gil, también haciendo lo mismo que el equipo que está aquí en Barranca. Amén. Salieron a hacer la obra de Dios. Y no solamente el equipo de Bucaramanga, está el equipo de Amazonas. Amén. Le dije a mi pastor Libardo, que es el líder de misiones del distrito de Occidente: pastor, van a venir unos hermanos misioneros de Jucún. Y me dijo: pastor, recíbalos, que toda ayuda es importante. Él no me dijo: ¿cómo así? ¿Y no va a recibir a los misioneros del distrito? No me dijo eso. ¿Por qué? Porque nos amamos. Amén. Amén, hermanos. Amén o no amén. Entonces, ¿qué más con los hermanos de acá? Entonces, para poder decir eso, ¿qué tenemos que tener en el corazón? Al Espíritu Santo. Amén. Y con el Espíritu Santo recibimos poder. Como dijo el Señor en Hechos 1:8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y la palabra en griego es la misma en esos dos versículos, en el 16, y en Hechos 1:8. Es la misma palabra, ese poder dinámico de Dios, ese poder de Dios. Y es el poder que nos mueve a usted y a mí para hacer la voluntad de Dios, hermanos. Amén. Entonces, vamos a colocarnos de pie, amados hermanos. Si usted no tiene, hermano, si usted dice: pastor, me he revisado a la luz de la palabra y yo como que eso de amar a otro, como que eso no va conmigo, hermano, necesita el Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos. Mire, el Señor Jesucristo dijo: no os dejaré huérfanos, os daré otro consolador. El Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, está intercediendo por usted y por mí para que nuestra fe no falte. Amén, mis hermanos. Pero ¿qué es lo que nos pide? Que recibamos al Espíritu. Pastor, pero el Espíritu ya vino en Pentecostés. Claro, razón de más para seguirlo recibiendo. Mire, en Hechos 2 llegó en Pentecostés. Pero resulta, mis queridos hermanos, que los mismos que estaban en Pentecostés, además de los que creyeron en Pentecostés, pidieron al Señor de nuevo para predicar el Evangelio. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Vino el Espíritu Santo de nuevo y lo llenó a todos y predicaron con de nuevo la palabra de Dios. Y se fueron a predicar y los que creían recibían el Espíritu Santo. Amén. Llegó Pedro, se fue a predicar a la casa de Cornelio, y Cornelio y todos los que con él estaban fueron llenos del Espíritu Santo. O sea, no estoy hablando de broma, ni de cuento, ni de emoción. La palabra de Dios me dice que si yo quiero manifestar a Cristo, que si yo quiero manifestar el amor, necesito el poder del Espíritu Santo. ¿Lo quiere recibir, hermano? Yo sí. Créame que yo sí. Yo no estoy aquí: hermano, yo no tengo, recíbalo. No. Hermanos, yo estoy aquí para decirle: yo lo necesito también. Yo también. Cierre sus ojos y hable con el Señor. Padre, en el santo nombre de Jesucristo, venimos delante de ti, oh Dios. Señor, y queremos hacer esta oración del apóstol Pablo nuestra, Señor Dios. Clamar a ti, Rey de Gloria, que primeramente perdones cuando hemos minimizado e ignorado la obra del Espíritu Santo. Cuando hemos ignorado y minimizado, Señor Dios, y quizá a causa de los excesos de otros, hemos
como que mirado con recelo la obra del Espíritu Santo. Pero hoy reconocemos, Señor, necesitamos al Espíritu de Dios en nosotros. Necesitamos ser fortalecidos con poder en nuestro hombre interior por tu Espíritu Santo, Señor. Y hoy clamamos, Señor, que conforme a tus riquezas en gloria nos concedas. Dígale al Señor: Padre, conforme a tus riquezas en gloria, conforme a tu gran poder, conforme a tu gran majestad, oh Señor, concédeme ser llena, ser fortalecido, ser fortalecida. Dígale al Señor: concédeme ser fortalecido con poder, con tu poder, Espíritu Santo. Concédeme, Señor, que ese poder me lleve a tener aún más a Cristo en el corazón, Señor. Que ese poder, Señor, me lleve a estar arraigado, cimentado en amor, Señor, en el nombre de Jesús. Que ese poder me haga plenamente capaz de conocer la plenitud del amor de Dios. Oh Rey, que ese poder me haga lleno de la plenitud de Dios, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Llena tu congregación, Padre, llena tu pueblo, a tus hijos, a tus pequeños, a tus grandes, Señor, de esa gloriosa plenitud por el Espíritu. Reciba, hermano, extienda sus manos y en fe reciba, reciba. Mire que lo que usted y yo debemos hacer tan solo es permitir que pase. Esa es nuestra función. Padre, concede a este pueblo el ser fortalecido, por favor. Es nuestro ruego, por favor. Fortalécenos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Fortalécenos, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu fortaleza. Gracias por tu llenura, Señor. Oh, aleluya, Señor, gracias. En el nombre de Jesucristo. Señor, continúa mientras caminamos en la calle, mientras llegamos a nuestras casas, en nuestras casas. Señor, haz tu obra, por favor. Concede el que seamos fortalecidos con poder en nuestro hombre interior. Gracias, Señor, por el Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, Dios. Aleluya. Aleluya. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Aleluya. Santo es Dios. Aleluya. Santo es Dios. Aleluya.